Bien, estimados alumnos, tengan ustedes un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. En este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a tener la clase respecto a la teoría número 9, que titula Pensamiento y lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta clase? Allí vamos a ver los siguientes tópicos. Vamos a hacer una definición de lo que es el pensamiento, qué funciones tiene el pensamiento. Un tipo de pensamiento lo vamos a desarrollar, que es la creatividad también, ¿no? Y finalmente vamos a estudiar todas las variables que intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces esos son los tópicos que vamos a abordar. Empezamos entonces con el primer tópico, ¿no? Sobre lo que es definición de pensamiento. Pero para poder definir al pensamiento, el pensamiento es un proceso cognitivo, ¿no? Es importante que podamos de repente experimentar una situación en donde nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? Y ahí yo te voy a poner un problema que lo estás visualizando, pero no solamente tienes que resolverlo, sino yo te pediría especialmente que tú veas qué cosa pasa en tu mente cuando tú estás tratando de resolver este problema, ¿no? Que te fijes más también en eso, ¿no? ¿Cómo se llama ese aspecto donde tú observas tus propios pensamientos? Ese concepto se llama metacognición. O sea, te pido que hagas metacognición. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente cuando estás resolviendo este problema? Ahí lo tienes el problema. Hagas ese esfuerzo. ¿Cuál podría ser el resultado final, ¿no?, de este problema? Ponte a pensar. Ponte a pensar, ¿no? Entonces, primero lo que tienes que ver es los valores, ¿no?, de cada dibujito. Allí, por ejemplo, ¿cuánto vale los plátanos? ¿Cuánto vale el reloj? ¿Cuánto valen las figuras geométricas? ¿No? ¿Cuánto vale? Primero tienes que sacar eso, ¿no? Y otro dato importante es, tienes que ver los detalles, porque a veces el problema está en los detalles, ¿no? A veces uno no ve, uno es muy rápido, quiere resolver muy rápido, pero hay detalles ahí que tú tienes que darte cuenta para poder resolver. Pero una vez más, fíjate en qué pasa en tu mente cuando estás tratando de resolver esos problemas, ¿no? Al final ya te diste cuenta, ¿no? Los plátanos, por ejemplo, ¿cuánto valen? Primero empezamos con las figuras geométricas. Las figuras geométricas valen 15, como tú puedes estar apreciando, ¿no? Los plátanos, ¿cuánto valen? 4, 4, 8, más 15, 23. ¿Y cuánto vale el reloj? Ahí tenemos 4, 3 y 3, 10. Pero te darás cuenta que el reloj, si bien es cierto, vale 3, pero vale 3 cuando está marcando la hora 3, ¿no? Pero acá está marcando la hora 2, ¿no? Entonces ahí no vale 3, sino vale 2. El plátano, si bien es cierto, vale 4, pero acá está valiendo 3, porque solamente hay 3 plátanos, no hay 4 plátanos. Y acá la figura geométrica, como tú puedes apreciar, no vale 15. 15 vale cuando están las 3 figuras geométricas completas, ¿no? El cuadrado, el hexágono, el pentágono, pero acá no está el cuadrado, ¿no? Entonces, acuérdate de una ecuación. Primero, ¿qué se resuelve? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación se resuelve primero, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? Acá tenemos entonces 2, 3, 3, primero 3. En este caso tenemos el pentágono y el hexágono, ¿no? Entonces tenemos 6 más 5, 11. 11 por 3. 11 por 3. 33. 33. Más 3, 36. Más 2, 38. Resultado final, 38. Ahora, no sé si tú ya te has percatado qué pasa en tu mente cuando estás tratando de resolverlo. Se están produciendo respuestas simbólicas dentro de tu mente. Son respuestas simbólicas. Tú trabajas con ¿qué? Con signos, con imágenes. Tú has estado trabajando con imágenes dentro de tu mente. Por eso que pensamiento se define como un proceso cognitivo de respuestas simbólicas. Son respuestas simbólicas.
representan siempre un hecho, una situación, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué nos permite el pensamiento? El pensamiento nos permite prácticamente generar nuevas ideas, nos permite responder preguntas, afrontar problemas, tomar decisiones, ¿no? Formarnos juicios. Eso es lo que nos permite el pensamiento. O sea, el pensamiento va más allá de lo que puede ir nuestra percepción, ¿no? Va a la esencia de las cosas. Eso es lo que hace nuestro pensamiento, ¿no? Por eso allí está la definición, ¿no? Un proceso cognitivo de una cadena de respuestas simbólicas que sirve para afrontar y solucionar problemas. Ahora, ¿qué funciones tiene el pensamiento? Nuestro pensamiento tiene dos grandes funciones, una función representacional y una función elaborativa. Empezamos primero con la función representacional. ¿Qué significa? Significa que por esa función el pensamiento no trabaja directamente con las cosas, con los objetos, como sí hace la percepción. Para que yo pueda percibir, yo necesito tener a un estímulo al frente, si no, ¿dónde se daría la percepción? Imposible. Pero en el caso del pensamiento, el pensamiento ya no necesita los objetos, ya no necesita los estímulos. ¿Qué hace el pensamiento? Trabaja con su representación. Por eso que el pensamiento trabaja con imágenes, el pensamiento trabaja con símbolos, trabaja con números, con todo ello trabaja el pensamiento, ¿no? Ahora, por esa función representacional, el núcleo de la función representacional tiene que ver entonces con la función simbólica, Y el estudio de la función simbólica en psicología ya lo había iniciado este psicólogo famoso suizo Jean Piaget. ¿Qué cosa dice sobre la función simbólica? Él nos dice que con esta función simbólica nosotros tenemos la capacidad de abstraer los objetos, de representar los objetos. Y él habla de, tomando un poco los aportes de Saussure, Ferdinand de Saussure, de que la función simbólica como signo lingüístico tiene dos elementos, un significado y un significante, ¿no? Tiene esos dos elementos. O sea, por ejemplo, el niñito cuando pequeñito de 3 años, 4 años, quiere irse a la cama, ¿qué hace ese niñito? Ese niñito generalmente, ¿qué cosa le dice a la mamá? Se pone en esta actitud, ¿no? Junta sus manitos, lo pone al lado de su mejilla, ¿no? Y le dice a la mamá, meme, ¿no? O sea, con este gesto, con esta postura, el niño ya está transmitiendo una idea, ¿no? Ahí se está dando ya niveles de función simbólica. En este caso, la postura del niño actúa como significante, es un significante. Acuérdate que el significante es la parte perceptible, visible del signo lingüístico. Y esta postura, ¿no?, de las manos recogidas al lado de la mejilla, transmite el niño un significado. Significado viene a ser la idea, ¿no?, que quiere irse a la cama, que quiere irse a dormir, ¿no? Entonces, eso es la explicación, ¿no?, de cómo aparece la función simbólica en el niño, ¿no? Acá tenemos de manera más gráfica la relación, ¿no?, entre significante y significado. Acá, significante, el concepto material, el estímulo material ahí, ¿no? El significado, el concepto mental, la idea. Y acá estamos poniendo algunos ejemplos. Significante, el significante puede ser la imagen de esa manzana en un gráfico, o simplemente las letras, las grafías, manzana, o los fonemas, manzana, los fonemas. Ese vendría a ser el significante. Y ese significado nos lleva a un significado, a una idea, una fruta, un alimento, algo con el cual yo puedo comer. Igual sucede con este otro ejemplo, ¿no? Significante. El significante puede ser la imagen gráfica
o la grafía, pues las letras, automóvil o los fonemas. Acuérdate que el significante es la parte material, visible, perceptible. Ya si yo digo automóvil, ya sé dónde me conduce esa palabra, ¿no? Un medio de transporte, ¿no? De 4 ruedas, ¿no? Y así podemos ir dando varios ejemplos. En este caso, sobre la mujer. Bien, seguimos entonces. Jean Piaget había estudiado cómo es que el niño comienza a adquirir esa capacidad de hacer representaciones mentales, de utilizar la función simbólica. Y él llegó a esta conclusión, que en la adquisición de la función simbólica, el niño atraviesa por 5 etapas, 5 niveles de desarrollo, donde va haciendo manejo de la relación y comprendiendo la relación entre significante y significado, ¿no? La primera etapa se conoce como imitación diferida. ¿En qué consiste? Se presenta cuando el niño primero ve un modelo y después en otra etapa o en otro momento el niño ya no tiene al modelo al frente, sino imita a ese modelo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando de repente a un niñito, ¿no?, de 2 años, 2 años y medio, lo llevas a un zoológico, lo haces ver los animalitos y ves ahí a los monitos, ¿no? Y hacen sus piruetas los monitos, ¿no? Después en casa, ya en casa, el papá le dice al niño o la mamá, ¿y cómo hacen los monitos? Y el niño hace todo el gesto de la postura de un monito. O comienza con los sonidos guturales del monito. Entonces ahí el niño con la postura está desarrollando ¿qué cosa? Los significantes, ¿no? Los significantes, ¿no? Luego viene la segunda etapa, el juego simbólico. En el juego simbólico, el niño ya hace una representación, asume un rol. Es decir, por ejemplo, cuando ese niño juega al policía y al ladrón, ¿no? Cuando esos niños de 3, 4 años juegan a la comidita, a la cocinita, ¿no? Ya saben que tienen que establecerse un rol, qué te toca hacer a ti como papá, como mamá. Entonces, el juego simbólico implica asignar un nuevo significado a la acción, ¿no?, con un objeto, ¿no? Entonces, significante, ¿qué hace el niño? Se pone un saco, se pone un sombrero. Ya, él es el papá, está transmitiendo un significado. ¿Cuál es el significante? La vestimenta, ¿no? La forma como va utilizando él ese papel, ese rol. A eso se refiere el juego simbólico. Luego viene la tercera etapa, dibujo o imagen gráfica. Ya en este caso, o en este nivel, el niño ya hace representaciones físicas. A ver, dibújame a tu papá, hace una bolita y un palito, ya para ese niño es el papá. O sea, plasmar en un soporte físico, en ese dibujo significante, la representación de objetos y situaciones, de un significado. Miren, estimados alumnos, para nosotros es fácil trabajar con imágenes, ¿no?, que viene a ser el 4.º nivel de desarrollo evolutivo, ¿no?, en la adquisición de la función simbólica, ¿no? O sea, si yo te digo, por ejemplo, imagina un medio de transporte aéreo, ¿no? Ya tú rápido te imaginas un helicóptero, un avión, ¿no? Pero para los niños esto es un logro, ¿no? Es un logro trabajar justamente o llegar a adquirir y trabajar con la imagen mental, ¿no? ¿Qué cosa es una imagen mental? Es una representación subjetiva de una acción, ¿no?, manipulando la imaginación. Acá ya comienzan a desarrollarse los significados, ¿no? Y finalmente, el último nivel, ¿no?, de la función simbólica, la adquisición del lenguaje. A los 5 o 6 años ya, ahí la función simbólica está en su máximo desarrollo, en su máximo nivel evolutivo, donde el niño ya utiliza palabras, ¿no?, y a las palabras les da un significado, les da una connotación, ¿no? Entonces ahí ya el niño adquirió en toda su plenitud la función simbólica. Entonces, eso es lo que hemos hablado hasta ahorita sobre la función
representacional, ¿no? Ahora, el pensamiento también tiene una función elaborativa. ¿Qué significa la función elaborativa? Que con el pensamiento nosotros construimos conocimientos, elaboramos también información, ¿no? Cuando en clase te piden, por ejemplo, o en un examen te piden, por ejemplo, la lectura de un texto, la comprensión de un texto, ¿no? Y te hacen preguntas, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, ¿qué título le pondrías tú a esta lectura, ¿no? O sea, tú tienes que elaborar una nueva idea. No está ahí presente en el texto, tú tienes que elaborarla. Después de haber leído sesudamente ese texto, ¿no? ¿Quién te permite hacer ese tipo de operaciones? De analizar, sintetizar, inferir el pensamiento. Por eso que el pensamiento tiene también esta función elaborativa de construcción del conocimiento. Cuando te preguntan a ti, por ejemplo, ¿por qué en nuestro país está así tanta corrupción, ¿no? El problema número uno de nuestro país, la corrupción. ¿Qué pasa en nuestro país, ¿no? Y entonces tú comienzas a hacer un análisis. De repente hay tanta corrupción porque los políticos no nos representan, ¿no? No nos representan realmente, cuidan sus intereses. Tiene que haber otro sistema de representación en nuestro país. Mira, ya estás llegando a una conclusión, ¿no? Después de haber hecho un análisis, ¿no? Entonces, ¿quién te permite hacer todo eso? El pensamiento. O sea, el pensamiento tiene una enorme capacidad para interpretar la realidad, ¿no? Para ir a la esencia de las cosas, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? En la función elaborativa, el pensamiento se le estudia o bien a través de conceptos, o bien a través de razonamientos, o también a través de solución de problemas, ¿no? Vamos a estudiar entonces al pensamiento como concepto, ¿no? O sea, el concepto es la unidad básica del pensamiento. Si pensamos que el pensamiento es un edificio, ¿no? El concepto sería como el ladrillo, la unidad básica de ese edificio, ¿no? ¿Qué es un concepto? En general, los conceptos son representaciones mentales que se refieren básicamente a una categoría, a una clase de objetos o sucesos, ¿no? Cuando hablo de conceptos, su símil es conjunto, básicamente es conjunto, categoría. Por ejemplo, si hablo de alumno, la categoría de alumno, el concepto de alumno, ¿no? Si hablo, por ejemplo, del término justicia, la categoría, ¿qué significa justicia, ¿no? ¿Qué significa equidad, ¿no? Entonces, generalmente los conceptos son categorías, son conjuntos. Y existen dos clases de conceptos, ¿no? Hay conceptos por abstracción y conceptos por composición. ¿Cuáles son los conceptos por abstracción? Son aquellos conceptos que tienen una correspondencia con la realidad, o sea, tienen una existencia. Ahora, esta existencia puede ser una existencia física, lógica, formal, ¿no? O abstracta, ¿no? Conceptos por abstracción, auto, una existencia física, porque hay un elemento, ¿no? Que nosotros denominamos auto, sí hay, ¿no? O puede ser una existencia formal, lógica. Ahí tenemos los conceptos de la matemática, línea, punto, conceptos abstractos, conceptos de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Átomo, protón, neutrón. Conceptos de las ciencias sociales, género es un concepto, socialización, otro concepto. Son conceptos por abstracción, ¿no? Guardan una relación siempre con el objeto o una situación. Y estos conceptos por abstracción, para poder entenderlos mejor, tienen dos elementos claves. Tienen lo que se conoce como intención, que vendrían a ser sus cualidades esenciales, y su extensión. Y la extensión tiene que ver ya con los referentes, los ejemplares, la cantidad que existe dentro de esa categoría. Acá estamos poniendo un ejemplo. El concepto mamíferos. Para poder entender lo que significa ser un mamífero, yo primero tengo que saber cuáles son las cualidades esenciales que definen al concepto de mamífero.
Eso es intención. Y en este caso nos estamos refiriendo a todos los animales que cumplen con estas condiciones, características comunes y esenciales: ser un vertebrado, desarrollarse por glándulas mamarias, ser vivíparos. Eso es intención, ¿no? Y la extensión vendría a ser ya los ejemplares, quienes están comprendidos del concepto de mamíferos: perro, vaca, delfín. Ese ya vendría a ser su extensión. Igual sucede con el concepto de alumno. Para mí, ¿quién es un alumno? Acuérdate, la intención, características comunes y esenciales. ¿Qué es lo que define a un alumno? Es aquel que lleva un plan de estudio, como el que estás llevando tú. Tú llevas un plan de estudios. Tiene un vínculo con una institución educativa, ¿no? Ese vendría a ser la intención. Y la extensión, todos los que están comprendidos en la categoría de alumnos, independientemente de su edad, de su nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, pregrado, posgrado. Ese vendría a ser la extensión. Entonces ya hemos visto a los conceptos por abstracción. Ahora hay otro tipo de conceptos, los llamados conceptos por composición. Estos conceptos son aquellos que solamente existen en la fantasía, en la imaginación del ser humano. Es decir, el ser humano no solamente se conforma con lo que percibe por sus sentidos. El ser humano quiere ir más allá, se adelanta, se anticipa, y para eso utiliza la imaginación y crea personajes, crea conceptos. Miren, si no hubiera sido por esa imaginación de Julio Verne, que se adelantó 300, 400 años a su época, ¿no? No hubiera existido el submarino, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que darle también un espacio a nuestra imaginación, a nuestra fantasía, que nos va permitiendo crear, ¿no? Acá estamos poniendo algunos ejemplos, en este caso el unicornio, Superman, son conceptos por abstracción. Esos conceptos también que a veces sale dentro del folclore, la tradición de nuestro país. Hablamos nosotros, por ejemplo, de, ¿no?, cuando las mamás quieren asustar a sus niñitos para que tomen la sopa, ya comienzan con esos personajes del folclore, ¿no?, de nuestra tradición peruana, que hablan de fantasmas. Si vive en la selva, ahí tenemos al famoso tunche, con eso se le asusta al niñito, ¿no? Si vive en la sierra, la jarjacha, el pistaco, ¿no? En el caso de la costa norte, ahí como las mamás asustan a sus niñitos, el cuco, el duende, ¿no? Y así, son conceptos que vienen de nuestra propia imaginación. La otra expresión de la función elaborativa del pensamiento, la solución de problemas, ¿no? La solución de problemas. ¿Qué significa esta estructura del pensamiento? ¿No? Significa que a veces nosotros nos enfrentamos a dificultades y frente a esas dificultades, ¿qué hacemos primero? Elaboramos alternativas. Por ejemplo, en tu caso, estimado alumno, tú cuando estabas en quinto año de secundaria tenías un problema. ¿Cuál era tu problema? ¿Qué carrera escoger? ¿Dónde estudiar? Ya tenías ese problema. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Ver qué carreras son compatibles con mi vocación. La alternativa o la carrera A, la carrera B, la carrera C. Y buscar información sobre esas carreras. Tenías que buscar información, ¿no? Y una vez que has buscado información y estás documentado en esas tres alternativas, tú ya dices cuál es la que es más compatible con mi vocación, ¿no? De esas tres, según estas características. ¿Qué haces ahí entonces? Eliges entre alternativas, o sea, seleccionas unas y descartas el otro. Solucionar problemas, por eso es elegir entre alternativas, tomar una decisión, eso es lo que significa. Y bueno, en la solución de problemas siempre se emplean estrategias, caminos, métodos para solucionar problemas. Y la psicología tiene identificado que las personas utilizamos 4 estrategias para solucionar nuestros problemas. ¿Cuáles son ellas? Ahí tenemos ensayo y error, recuperación de la información, algoritmo y heurística, ¿no? Empezamos por la primera estrategia, ensayo y error. Es la más simple estrategia que algunos la usamos, ¿no? Y la usamos porque de repente somos muy impulsivos. Se presentan aquellas personas que no tienen ningún plan
para enfrentarse a un problema. Es como si el alumno dijera, voy a presentarme a San Marcos a probar suerte. O sea, no ha hecho un análisis de sus fortalezas, sus debilidades, simplemente él va a probar suerte. Entonces, lógicamente que esa estrategia a ese alumno le va a llevar más tiempo, más sacrificio, más decepciones, ¿no? Porque no tiene ningún plan, ¿no? Es al tanteo, es al azar siempre, ¿no? La solución de los problemas por esta estrategia, por ensayo y error. Luego viene la segunda estrategia, recuperación de la información. Básicamente esta estrategia nos dice que nosotros volvemos a aplicar, ¿no?, esa solución que en el pasado no fue exitosa. Si en el pasado nos sirvió, ¿por qué no volverla a utilizar? Entonces, por ejemplo, ¿no?, tú tienes una manera como abordas los exámenes de admisión. ¿Por qué tipo de preguntas empiezas? ¿Qué áreas resuelves primero? Y si eso en el pasado te sirvió, te fue útil, ¿por qué no volverlo a repetir posteriormente? Entonces, a eso se refiere con recuperación de la información, ¿no? La tercera estrategia, algoritmo. Cuando hablamos de algoritmo ya estamos hablando de pasos finitos, secuencias, procedimientos finitos. ¿Cuántos pasos? 4, 5, 6, ¿no? Y que sí resuelven un problema, sí lo resuelven, ¿no? Generalmente, soluciones algorítmicas son las soluciones que nosotros encontramos en el mundo de la matemática, ¿no? Ya otras personas se enfrentaron a esos problemas y ya lo resolvieron. Y te están dando a ti la oportunidad que tú también lo resuelvas. Esas son soluciones algorítmicas. Entonces, otras soluciones algorítmicas tenemos también cuando las personas hacen uso de protocolos, de manuales. Compras un artefacto electrodoméstico, junto al artefacto electrodoméstico te viene un manual, cómo debes hacer la instalación. ¿Qué pasa si todavía no se escucha el sonido? ¿Qué botón debes apretar? Ahí te explica detalladamente en ese manual, ¿no? Esa es una solución algorítmica, ¿no? Otro ejemplo, en las instituciones, los trabajadores cuando se enfrentan a un problema, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, en el caso de la policía, ¿no?, les dan manuales, protocolos, ¿no? Cuando se presenta un caso de violación, ¿qué es lo que tiene que disponer el policía? Inmediatamente un examen que vaya a la víctima a un examen médico legal, ¿no? Entonces, esos son protocolos, ya tienen establecido qué acciones tiene que hacerse. Entonces, a eso nos referimos con soluciones algorítmicas. Otro ejemplo, no sabes cocinar, pero quieres aprender a cocinar, ¿no? ¿Qué haces? Te vas a YouTube, ves videos, ¿no? Y ahí vienen toditos los procedimientos, cómo hacer un lomo saltado, ¿no?, un arroz con pollo. Son procedimientos ya establecidos, ¿no?, que sí solucionan el problema, porque son pasos finitos. Muy bien, la otra estrategia, la estrategia heurística. ¿Qué significa? A veces, estimados alumnos, nosotros nos enfrentamos a problemas que tenemos que tomar una decisión ya rápida, pero no tenemos información. He ahí el problema. Tener que tomar una decisión y no tienes información. ¿Y qué hacemos en esos casos? Dice que en esos casos muchos utilizamos heurísticos, atajos mentales, reglas prácticas. Por ejemplo, el caso de un alumno del 5º año de secundaria, le preguntan, ¿ya escogiste qué carrera vas a seguir? Sí, ¿no? ¿Qué carrera vas a seguir? Le pregunta, y él qué cosa dice, medicina veterinaria. ¿Y por qué medicina veterinaria? Porque me encantan los animales. Mira, ya escogió, ya tomó una decisión ya. ¿En base a qué? A un atajo mental. O sea, él no se ha dedicado a investigar a qué cosa, qué temas, qué cursos se lleva en medicina veterinaria, cómo es la carrera. Simplemente por ese criterio práctico. Como me encantan los animales y la medicina veterinaria tiene que ver con animales, ya, esa es mi carrera, ¿no? Ya tomó una decisión. ¿Qué ha hecho? Ha tomado una regla heurística, una regla práctica, una regla de la experiencia. Ahora,
Cuando uno toma una heurística, un atajo mental, ¿se puede equivocar? Claro que sí, te puedes equivocar. O sea, no has investigado, de repente hay cursos que vas a llevar en esa carrera que de repente no te gustan. O las condiciones de trabajo de esa carrera de repente no son las que a ti te gustan, ¿no? Pero ya tomaste una decisión. Heurística tiene que ver también con estereotipos, los famosos estereotipos. Los estereotipos son atajos mentales también. Ejemplos de estereotipos. Te presentan a una persona y tú quieres saber más sobre esa persona. Le preguntas de dónde es, ¿no? Y si la persona te dice del norte, soy del norte, ya tienes una imagen de la persona previamente, cómo dicen que son las personas del norte, ¿no? O si te dicen que esa persona es de Arequipa, ya tienes una idea, una imagen de esas personas que dicen que son de Arequipa. O si la persona te dice soy de la selva, ya tienes hay un estereotipo de la persona de la selva, ¿no? O sea, no necesitas buscar información, te basas en un estereotipo, ¿no? Y esa es heurística, ¿no? ¿Nos ayuda a solucionar los problemas? Sí, nos ayuda a solucionar los problemas. ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar, ¿no? O sea, te está basando un criterio práctico. Otro ejemplo, vas a una tienda de electrodomésticos y necesitas comprarte un equipo de sonido, ¿no? Pero no te has averiguado sobre qué tipo de equipo de sonido sería lo más conveniente para ti, para tu caso. Y en ese momento ya tienes el dinero y estás ya en la tienda, ¿no? Entonces, ahí utilizas heurísticos, criterios prácticos. Algunas personas, ¿cómo eligen su equipo de sonido? Preguntan la procedencia de dónde es ese equipo de sonido, quién lo ha fabricado. Y ya tienes ese heurístico. Si es chino, descartable, ¿no? Si es japonés, de buena calidad. Estás utilizando heurísticos. O si no, también puede ser el heurístico el precio, ¿no? Si te dicen, bueno, este artefacto lo estamos rematando, señor, ¿no? Está a mitad de su precio. Ah, es malo. Eso es malo. Ese equipo es malo, de hecho, ¿no? Entonces, a eso se refiere con heurísticas. Son atajos, ¿no? Criterios prácticos. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a estudiar la creatividad. La creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es una capacidad que tenemos todos, que tiene que ver cuando las personas comienzan a producir, elaborar nuevas ideas, pero no cualquier idea, sino tiene que ser una idea valiosa, útil para la sociedad, ¿no? La creatividad puede producir ideas, puede producir también tecnología, puede producir sistemas teóricos. Por ejemplo, esas personas que han creado teorías muy importantes, Howard Gardner, la inteligencia múltiple, lo ha hecho con mucha creatividad, recogiendo datos, experiencias. Mira, para que veas cómo se manifiesta la creatividad, te estoy poniendo allí un ejemplo. Ahí tú tienes un cuadrado imaginario de 9 puntos, 9 puntos. Yo lo que te pido es que con 4 líneas, ¿no? Con 4 líneas me unas los 9 puntos sin levantar la mano. ¿Cómo lo harías? Con 4 líneas, sin levantar la mano, me unas los 9 puntos, ¿no? ¿Cómo lo harías? A ver, te dejo pensar un ratito. Puedes hacerlo ahí en tu casa, de repente, ¿no? En un papel, haces los 9 puntos y haces las opciones que te permitan unir los 9 puntos, ¿no? ¿Ya lo resolviste? Mira, si tú vas a querer resolver este problema dejándote encasillar por las condiciones del problema, o sea, ahí hay un marco del problema, un cuadrado, si te involucras encasillándote dentro de ese marco del problema, vas a pretender resolverlo así, de esta manera. Y este problema no se resuelve así, porque ahí estarías utilizando el pensamiento lógico racional, ¿no? Acá no, para resolver este problema necesitas utilizar el pensamiento creativo, salir fuera del marco del problema, del esquema del problema. ¿Qué tendrías que hacer entonces para desenfocarte? Para romper esquemas, para romper paradigmas, porque eso es creatividad, romper esquemas, romper paradigmas, ¿no?
ir más allá de los convencionalismos, de los marcos del problema. Y una respuesta creativa la tenemos acá, ¿no? Mira, ¿qué hizo en este caso? Salió fuera del marco del problema, ¿ve? Salió fuera del marco del problema, se fue hasta allá, hasta este lado. Después vino hasta acá, después para arriba y finalmente para acá, ya en forma de una flecha. Ahí están. Con 4 líneas se unió los 9 puntos. Sin embargo, si sigues utilizando tu creatividad, un alumno me dijo, profesor, yo no solamente lo resuelvo con 4 líneas, yo lo puedo resolver con 3 líneas, ¿no? ¿Y cómo lo harías? Y me hizo esto de acá, como puedes apreciar, ¿no? Formó casi una Z, ¿no? Una Z. Eso es creatividad, eso es creatividad. Por eso que la psicología ha identificado que existen 2 tipos de pensamiento. Hay 2 tipos de pensamiento. Hay un pensamiento vertical, lógico, racional, pero también hay un pensamiento creativo, lateral. ¿En qué está la diferencia? Acá tenemos alguna diferencia de estos 2 tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento lógico racional es aquel en donde tú operas porque las condiciones ya están dadas. Las condiciones ya están dadas, ¿no? Por ejemplo, si te digo, ¿cuánto es 8 por 5? Ahí ya están las condiciones dadas. 8 por 5, no, tienes ahí una limitación ella. Y hay una respuesta correcta en el pensamiento lógico racional. 40, ¿no? 40. ¿No? Ahí estás utilizando pensamiento lógico racional, ¿no? Pero si te digo, ¿cómo me resuelves el problema de transporte acá en Lima? ¿Qué tendrías que hacer para resolver el problema? Ahí no hay condiciones dadas, ahí tienes que echar a dar tu imaginación, ¿no? ¿Bajo qué sistema puedes resolver el problema tan álgido de transporte acá en Lima? Entonces, ahí es pensamiento creativo, pensamiento lateral, ¿no? Entonces, ha habido estudiosos del pensamiento creativo, ¿no? Por ejemplo, los que han estudiado la creatividad son De Bono y Guilford, ¿no? De Bono al pensamiento lógico racional le llama pensamiento vertical y al pensamiento creativo le llama pensamiento lateral, ¿no? Guilford al pensamiento lógico racional le llama pensamiento convergente y al pensamiento creativo le llama pensamiento divergente. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo, pensamiento lógico racional que vertical, que convergente, es lo mismo, sino con otros, son denominaciones de determinados autores. Al pensamiento creativo también sinónimo, pensamiento lateral, pensamiento divergente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero ya tú ya sabes, ¿no? Pensamiento lógico racional se manifiesta cuando tenemos pautas ya preestablecidas para resolver un problema. Hay pautas, ¿no? Y hay una única respuesta, y esa respuesta es la única correcta. Es como si te dijera, por ejemplo, dentro de los meses, ¿cuál es aquel mes que tiene menos días, ¿no? Entonces ahí vas a utilizar el pensamiento lógico racional, ¿no? Lógico racional. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver la adquisición y desarrollo del lenguaje. Para entender el lenguaje, nuevamente volvemos a los aportes de Ferdinand de Saussure, ¿no? Cuando habla sobre el signo lingüístico, ¿no? Acuérdate lo que ya habíamos dicho anteriormente con respecto al pensamiento, ¿no? El signo lingüístico tiene 2 elementos, el significante, que es el elemento perceptible, y un significado, que es la idea o concepto. Acuérdate que en esta relación entre significado y significante, la relación siempre es una relación arbitraria. ¿Por qué es una relación arbitraria? Porque entre el significante, el elemento que hace del papel del significante no necesariamente te lleva a tener cuál es la relación que existe con ese significado, ¿no? Es una relación, como te decía, arbitraria porque ese mismo signo o diferentes signos
pueden tener un significado diferente también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el término pelota, ¿no?, en español tiene este significante, ¿no? En el inglés tiene este también significante, en el francés, en el italiano y en el portugués tienen diferentes significantes, ¿no? Pero todos ellos apuntan a una sola idea, ¿no?, a un objeto esférico que sirve para jugar, ¿no? Entonces, por eso dicen que la relación entre significado y significante es arbitraria. Lo que no ocurre en el caso del símbolo. En el símbolo sí hay una relación directa entre significante y significado. Por ejemplo, cuando tú te ponen ahí un símbolo, vamos a poner ahí una palomita blanca, inmediatamente la relación significante, el dibujo de la palomita, significado, la idea de paz, ¿no? Cuando te ponen, por ejemplo, en un edificio, en una construcción, en una casa, al lado de las cuchillas de las llaves de luz, una calaverita con sus dos huesitos ahí, ¿no? ¿Qué cosa ese significante de esa calaverita te lleva a una idea de peligro, ¿no? Que no debes tocar esas cuchillas, ¿no?, porque te puedes electrocutar, peligro. Ahí, como puedes ver, la relación entre significante y significado es directa, porque esa calaverita la puede entender muy bien una persona que es pues, latina, una persona anglosajona, una persona asiática, lo puede entender fácilmente que eso significa peligro. ¿Por qué? Porque la relación entre significado y significante, sí, ahí, en el caso del símbolo, no del signo, sino en el caso del símbolo, sí es directa, ¿no? En el caso del signo lingüístico, la relación entre significante y significado sí es arbitraria, convencional. O sea, nos hemos puesto de acuerdo nosotros los que hablamos el idioma español para que esas grafías signifiquen un objeto de juego, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se adquiere el lenguaje? En la adquisición del lenguaje intervienen dos grupos de variables maduracionales y variables de aprendizaje. ¿Cuáles son las variables maduracionales? Ahí tenemos las variables neurobiológicas. ¿Qué significa esto? Que para que podamos empezar a hablar, necesita que nuestro cerebro esté mielinizado, y eso ocurre al año ya, ¿no? Es imposible que el niño comience a hablar a los 6 meses, a los 3 meses, ¿no? O sea, ahí tiene que haber esa condición neurobiológica. En el lenguaje, en la expresión del lenguaje, intervienen también variables respiratorias. Cuando tú hablas, vas dosificando el aire. Y eso es lo que le dificulta, por ejemplo, a las personas que sufren de tartamudez, de disfemia. No saben dosificar el aire, se traban. En otra variable maduracional es la defonación, ¿no? O sea, intervienen órganos de nuestro cuerpo, en este caso la boca. Cuando nosotros hablamos, interviene la lengua, intervienen los paladares. Y también variables auditivas. También tenemos variables de aprendizaje. La psicología dice que cuando nosotros aprendemos a hablar, utilizamos mecanismos psicológicos. Uno de ellos es el condicionamiento clásico, ¿no? Acuérdate, condicionamiento clásico es cuando aprendemos a asociar. ¿Qué cosa decimos? Enseñamos a ese niñito de 4 o 5 años el objeto esférico y le decimos pelota, asociamos dos elementos. Eso es condicionamiento clásico. Condicionamiento operante, cuando corregimos al niño, hijito, no se dice peta, se dice puerta. A ver, repite, puerta. Ahí estamos utilizando condicionamiento operante. O sea, el niño va aprendiendo por los efectos de su pronunciación. Si se equivoca, tiene que corregirse. Aprendizaje observacional o imitativo. Ya tiene que ver básicamente cuando el niño aprende a través de modelos, la forma como habla el papá, la forma como habla la mamá. Y finalmente el aprendizaje cognitivo, ¿no?, que ya es una especie de aprendizaje de reflexión. Bien, en la adquisición del lenguaje intervienen 2 etapas. Una etapa prelingüística de 0 a 1 año, y el niño se comunica básicamente a través del llanto, de gestos. Y una etapa lingüística, que es de 1 año hasta los 6 o 7 años de edad. Ahí ya el niño se comunica básicamente con palabras. Ahora,
En el desarrollo del lenguaje y en la etapa lingüística, ¿no?, se dan 4 estadios, ¿no?, 4 niveles de desarrollo del lenguaje. Holofrásica, el primero; explosión del lenguaje, el segundo; habla telegráfica, el tercero; y finalmente el lenguaje egocéntrico. Empezamos con el primer estadio, el estadio holofrásico. ¿Cuáles son las características? Dice que en esta etapa, que se da de los 12 a los 18 meses, el niño utiliza un solo término, una sola palabra, pero al utilizar ese solo término, con esa expresión se refiere a toda una condición, a toda una situación. Cuando el niño dice puerta y está el papá allí en la puerta, pero el niño dijo puerta, el papá ya tiene que entender que le está diciendo el niño: aléjate de la puerta, o cierra la puerta, o abre la puerta. O sea, una sola expresión, un solo término, se refiere a toda una condición. Por eso se llama holofrásico, es un lenguaje global. Y también en esta etapa otra característica es que dice que utiliza un lenguaje simpráxico. Praxia es movimiento. O sea, el niño cuando habla, habla con el cuerpo, con las manos, con los gestos. Cuando dice comida, los labios, ¿no? Cuando dice pelota, hace el gesto con las manos de un objeto esférico, ¿no? O cuando le dice papá, papá ven, agarra y lo jala al papá, ¿no? Ese es el lenguaje simpráxico, con movimiento, ¿no? Lenguaje con movimiento. Dice que esta etapa dura hasta los 18 meses, pero también dice que resulta un poco jocoso encontrar que hay chicos que tienen 17, 18 años, que muchas veces estos chicos hablan también con las manos, ¿no? Pese a tener ya 18 años. O sea, cuando se encuentran con su amigo Pedro, le dicen hola Pedro y le dan su palmazo en la espalda, ¿no? O sea, como que no han evolucionado todavía estos chicos, ¿no? Bien, seguimos entonces. Explosión del lenguaje. De los 18 a los 24 meses. Justamente en esta etapa, el niño comienza a tener más curiosidad, quiere saber más. Por eso que el niño se vuelve preguntón. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Quién le puso ese nombre? O sea, de un objeto, de una persona que recién está conociendo, hace 10, 15 preguntas, ¿no? Le embarga la curiosidad. Por eso que en esta etapa dice que se incrementa exponencialmente el repertorio del vocabulario de un niño. O sea, de 50 palabras que conocía anteriormente, comienza a conocer 300 y entiende más de 1000, ¿no? Entonces, esa es la etapa, ¿no?, de la explosión del lenguaje, ¿no? Y ahí donde se desarrolla, comienza la aparición de la función simbólica. Luego viene el estadio del habla telegráfica, de los 24 a los 36 meses. Acá ya el niño construye frases generalmente de 3 palabras, ¿no? Y estas palabras son palabras con contenido semántico, o sea, utiliza muchos sustantivos, adjetivos, pero muy poco utiliza conectores, ¿no? Por eso que sus frases de estos niños son abreviadas, telegráficas, omite los conectores. Por ejemplo, el niño no dice papá, por favor, alcánzame un vaso con agua, o sea, no da una perorata tan larga, simplemente papá, dame agua, o papá, agua. A eso se refiere con el habla telegráfica. Y finalmente, desde los 3 hasta los 6 años, el lenguaje egocéntrico. ¿Cuáles son las características de esta etapa? El niño comienza a desarrollar un lenguaje para sí mismo. Por eso que acá se presentan los monólogos, los soliloquios. Tú encuentras niños de 3 o 4 años hablando solitos, ¿no?, con su amigo imaginario. La mamá a veces se asusta, entra a su cuarto de ese niñito de 4 o 5 años y lo encuentra hablando solo. ¿Qué dice la mamá dentro de sus creencias? El duende se lo quiere llevar a mi hijito. ¿Y por qué se lo quiere llevar? Porque no lo he bautizado. Mañana te bautizo. Pero en realidad nosotros sabemos que tiene una función importante cuando el niño habla solo, ¿no? ¿Por qué el niño habla solo? El niño habla solo porque está desarrollando su pensamiento. El lenguaje nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de pensar, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, estimado alumno, cuando estás resolviendo un problema de matemáticas, si está complejo ese problema, te fastidias, te incomodas, pero tú quieres perseverar en eso, en la resolución de ese problema. ¿Qué haces? Lo graficas a ese problema, se te hace más fácil. O lo verbalizas en todo caso, ¿no? O sea, el lenguaje es una herramienta para mejorar nuestra capacidad de pensar. Y eso es lo que hace el niño de 4 o 5 años, ¿no? Entonces,
A eso nosotros nos referimos con el lenguaje egocéntrico. Y finalmente, ¿cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? Este dibujito, este gráfico se lo debemos a Vygotsky, ¿no? A Lev Vygotsky. ¿Él qué cosa dice? Dice que el lenguaje, la expresión verbal nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento, ¿no? ¿Y cómo se da esta evolución? En una primera etapa aparece el habla externa, cuando el niño comienza a hablar con su profesora, con sus padres, con sus hermanos, habla externa. Después esta habla externa, que generalmente es a los 2 años, ¿no? 1 año y medio, 2 años, el habla externa. Después esta habla externa se vuelve habla egocéntrica. El niño ya habla para sí mismo, ya lo hemos señalado en el tópico pasado. El niño habla para sí mismo, ¿no? No espera respuestas, solamente habla para sí mismo. Y después esta habla egocéntrica, habla para sí mismo, se vuelve habla interna. ¿Cómo qué se vuelve como habla interna? Como pensamiento, pues. Ahí empiezan los pensamientos. O sea, el niño ya no necesita contar con los dedos. El niño ya puede sumar mentalmente. Ya se volvió habla interna. ¿Eso que cómo se llama? Pensamiento verbal. Y así, las funciones psicológicas tienen ese desarrollo. Primero de manera externa, después de manera egocéntrica para sí mismo, y finalmente ya se convierte eso en un pensamiento. Eso es lo que nos dijo Vygotsky. Muy bien, estimados alumnos, ahora vamos a empezar a desarrollar nuestra práctica. Bien, alumnos, vamos a empezar entonces a desarrollar la práctica número 9 sobre el tema pensamiento y lenguaje. Empezamos con nuestro primer ítem. Dice así: Renata es una niña que disfruta resolviendo acertijos, preguntas capciosas, creando historias con finales diferentes. Ella se divierte mucho con este tipo de problemas, aunque algunas veces recibe burlas en clases por dar respuestas humorísticas o curiosas. Basándonos en el pensamiento creativo de este caso, podríamos afirmar que, entonces ahí ya estamos viendo que en el enunciado nos está hablando del pensamiento lateral, del pensamiento creativo. Ese pensamiento que nos permite crear nuevas ideas, de no encajonarnos en las condiciones del problema, de que nuestra mente vuele. Muy bien. A, dice, ¿la habilidad para resolver problemas evidencia un buen pensamiento vertical? No, es pensamiento lógico, racional. B, ¿la niña tiene habilidad para el uso de ensayo y error y los algoritmos? No dice nada sobre eso. C, Renata genera burlas porque tiene habla telegráfica y egocéntrica. No hay nada sobre eso, es un distractor. D, Renata tiene un gran desarrollo de su pensamiento divergente. Esa es. ¿Qué cosa es el pensamiento divergente? El pensamiento creativo. ¿Quién lo llama el pensamiento divergente? Guilford. Y De Bono, ¿cómo lo llama? Pensamiento lateral. Pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces la respuesta correcta allí es la D, ¿no? Y justamente, estimados alumnos, para resolver acertijos, para resolver adivinanzas, se requiere mucho del pensamiento lateral. Por ejemplo, te dicen, ¿una paloma con la ala quebrada puede volar? ¿No? Generalmente una persona comienza a pensar con pensamiento lógico, racional, su ala está quebrada, ¿cómo va a poder volar si su ala está quebrada? Estás utilizando pensamiento lógico, racional. Pero no te está diciendo del cuerpo de la paloma, sino te está diciendo de un sitio quebrada, la quebrada, ¿no? De unos cerros. Entonces sí puede volar, pues. Por eso que el pensamiento lateral, creativo, divergente, te permite romper esquemas, romper paradigmas. Muchos dicen que las personas más creativas son aquellas personas que rayan con la locura, porque no tienen que ver mucho con el pensamiento convencional, el pensamiento trillado, el de los demás. O sea, si no, ellos se alzan sobre esas convenciones, sobre esas normas, ¿no? Las personas creativas. Bien, pregunta número 2. Marita y Claudia son 2 niñitas de educación inicial. Cada vez que se encuentran, juegan a la escuelita. La mamá de Claudia dice, tengo que tener cuidado porque papel que encuentra lo convierte en su cuaderno, entre comillas, y lo garabatea todo. Basándonos en las funciones del pensamiento, según Jean Piaget, podemos afirmar que estas niñas se encuentran en el nivel de desarrollo representacional denominado, ahí tenemos entonces, ya tenemos lo que se conoce como juego simbólico, la B.
¿no? Están jugando a la escuelita, ¿no? A la escuelita. Y jugar a la escuelita supone asumir ciertas reglas, ciertos roles, ciertas condiciones, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Pregunta número 3. Dado que la capacidad de volar sin ayuda de artefactos le está negada al ser humano, ¿qué tipo de formación de conceptos es implícito a la noción de Superman, donde uno de sus rasgos imaginarios es volar más rápido que un avión? Como ustedes pueden apreciar, se ha planteado de que los conceptos tendrían dos tipos. En este caso estamos hablando de esos conceptos que se forman por composición, conceptos imaginarios, ¿no? Ficcionales. La A, respuesta correcta. Pregunta número 4. El pequeño Pablito usa la palabra hato al mismo tiempo que señala al gato de su casa o cuando ve un gato en la calle. Asimismo, en la televisión el niño señala la imagen de un león en la pantalla y dice hato. Basándonos en estas observaciones podemos afirmar que Pablito se encuentra en la etapa del desarrollo lingüístico denominado cuando el niño expresa un objeto, un animal, una situación con una sola palabra y lo señala, utiliza su cuerpo, son características de la etapa, como ustedes pueden apreciar ya, es la etapa holofrásica, la A, la etapa holofrásica. Es una etapa, como les decía, en donde holofrásico significa sentido global. La expresión tiene un sentido global, ¿no? Pregunta número 5. Matías tiene 9 meses de edad y cuando quiere algo solo dice ta, ta, ta. Por ejemplo, cuando está feliz porque ya comió, dice ta, ta, ta. Y cuando se enoja porque no alcanza algún juguete, también dice ta, ta, ta. Entonces podemos afirmar que Matías se encuentra en la etapa, que habíamos dicho, que el desarrollo del lenguaje tiene dos etapas, una etapa prelingüística y una etapa lingüística. En la etapa prelingüística, el niño se comunica a través de gestos, llanto, sonidos guturales, de balbuceos, ¿no? Y en la etapa lingüística se comunica a través de palabras. Entonces, lógicamente acá tendría que ser en la etapa, en la primer espacio, en la etapa prelingüística, Y el ta, 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 eso es básicamente un balbuceo, cuando repite sílabas, es un balbuceo. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la E. Pregunta número 6. En el curso de física, Juan entiende el planteamiento sobre la segunda ley de Newton. A partir de ello, logra deducir la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. De este caso, podemos afirmar que utilizó la estrategia de solución de problema denominada, ¿no? Entonces, ahí, como ustedes aprecian, de esas 4 estrategias, para este caso, tiene que ser la solución algorítmica. ¿Por qué? Porque estos problemas tienen condiciones en donde ya están establecidas, ¿no? Están establecidas. Y si uno hace un correcto planteamiento del problema y sigue los procedimientos, va a encontrar una solución, ¿no? Y hay otras personas que ya solucionaron ese problema y te lo están ofreciendo para que tú vuelvas a solucionarlo, ¿no? Por eso son algoritmos, procedimientos, pasos finitos para resolver un problema, ¿no? Pregunta número 7 dice, en Rusia se promueve en la niñez la enseñanza del ajedrez, porque es un poderoso instrumento para el desarrollo del pensamiento. Sabiendo que las piezas de dicho juego, como significantes, asumen representaciones de sujetos y acciones sobre el tablero, entonces podemos afirmar que el ajedrez desarrolla la función, ¿no? Te está hablando de representación, ya te está dando la respuesta ahí. En la actividad denominada, entonces ahí estamos hablando de la función representacional, ¿no? Porque esas piezas que son, ¿no?, la torre, el caballo, el alfil, ¿no?, son representación de una situación, de una relación ahí, y la manera como se van moviendo, ¿no? Y en la actividad denominada, en este caso estamos hablando de un juego simbólico, ¿no?, sujeto a reglas, a normas.
La respuesta correcta entonces es la C, ¿no? La C. Ya. Pregunta número 8 dice, un niño de 6 años logra sumar con ayuda de los dedos de sus manos y contando a viva voz. Al intentar sumar 5 más 6, se percata que sus dedos le son insuficientes, por lo cual repite verbalmente para no olvidarse que debe sumar un dedo más al término del conteo. La solución de este problema es posible gracias al, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Juego simbólico? No, ¿no? Ahí no tiene nada que ver con, porque ahí tiene que ver con una capacidad de cómo se va abstrayendo ese elemento, ¿no? El uso de estrategia heurística, tampoco, ¿no? Uso de una estrategia de ensayo y error, no, porque el niño ya lo está resolviendo. Lenguaje egocéntrico, si se repite verbalmente, como está diciendo el enunciado, repite verbalmente para no olvidarse, está utilizando, pues lógicamente, un lenguaje egocéntrico, ¿no? Según Lev Vygotsky, claro, eso es lo que planteó este psicólogo ruso, ¿no? Lev Vygotsky, ¿no? Lenguaje egocéntrico. La D. Dice, unos padres muy cariñosos juegan a diario con su bebé de 1 año de edad. En ese contexto, el bebé escucha constantemente la palabra papá. Por lo tanto, el bebé ha asociado la secuencia de fonemas papá con la presencia física de su padre, que viene a besarlo y jugar con él. Así, el bebé cada vez que escucha la palabra papá presta atención y sonríe, pues comprende que ya viene su papá. Este sería un caso de adquisición lingüística facilitado por, acuérdense lo que les había hablado, el lenguaje se adquiere por variables maduracionales y por variables de aprendizaje. Dentro de las variables de aprendizaje hay mecanismos. Hemos hablado del mecanismo del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje imitativo. Aquí, ¿qué variable de aprendizaje está siendo presente en la adquisición del lenguaje de este niño? Cuando asocia, está asociando, dice, ¿no? Ya asoció 2 elementos. El término, la expresión verbal, papá, más la presencia física del papá, condicionamiento, ¿no? Ahí estamos hablando de condicionamiento clásico. Entonces es una variable de aprendizaje, ¿no? Son variables de aprendizaje. Sería la B, ¿no? La B. Y finalmente la 10, dice la pregunta número 10. Sabemos que el signo lingüístico está compuesto por un significante, elemento perceptible, correcto, y un significado, idea, concepto. Así, el significante casa en español tiene otro significante, house, en inglés, maison, en francés. Sin embargo, estos diversos significantes mantienen el mismo significado de casa para referirse a la construcción diseñada para ser habitada. Por lo tanto, la existencia de los diversos idiomas se debe a que el signo lingüístico es, puntos suspensivos, porque entre el, puntos suspensivos, y el, punto suspensivo, no existe el lazo natural que algunos lo asocien, ¿no? No existe el lazo natural. ¿Cuál sería entonces ahí la respuesta, estimados alumnos? A ver, piensen un ratito. Te está hablando, ¿cuál es la relación entre significado y significante? ¿La relación es directa? No es directa. La relación es convencional, es arbitraria entre significante y significado, ¿no? Entonces, la respuesta correcta allí es la 10. 10 es la D, la D. La relación entre significante y significado es arbitraria, ¿no? Es arbitraria. Porque de manera arbitraria y implícitamente convencional, los que hablamos el idioma español nos hemos puesto de acuerdo para que a esa construcción diseñada para ser habitada le llamemos casa con la C, la A, la S, la A. Por eso es arbitraria, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo, pero para nosotros, ¿no? Para nosotros. Pero para otra cultura, para otro idioma, tiene otro significante, otro significante. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría y nuestra práctica número 9 sobre pensamiento y lenguaje, ¿no? A estudiar y repasar nuevamente nuestro video. Nos vemos entonces la próxima semana. Adiós.